Bueno, ya me presenté, no hace falta sí, más presentación. Mi nombre es Emanuel, para los que están grabando, soy de la iglesia de San Martín, acá también en Buenos Aires. Mientras les comento algo, vamos a ir buscando Juan, capítulo 13, del Evangelio según San Juan, capítulo 13. Justo Gustavo compartía en la cena que en los evangelios, muchas circunstancias o ocasiones han sido cuestiones de horas, ¿no? Nosotros a veces vemos distintos capítulos que en esta mañana vamos a considerar solo Juan 13, 14, 15 y 16, no lo vamos a leer todo, obviamente, pues las hermanas me dijeron que sea breve, pero para poder entender un poco y centrarnos en la lectura, estos capítulos fueron en momentos de horas que el Señor les habla a sus discípulos, ¿sí? Quizá a nosotros nos lleve días, meses leer el 13, el 14, el 15 y el 16 y poder entenderlo y atarlo, pero es cuestiones de horas en donde el Señor va a estar hablando con sus discípulos. Vamos a ir salteando algunos textos porque me quiero dirigir solamente a la idea de lo que el Señor nos quiere enseñar en esta mañana y lo que me ha enseñado a mí, ¿sí? Por eso transcurre en un momento, ¿no? En el cual el Señor ya termina su ministerio público, por así decirlo, y se va a centrar en sus discípulos. Él va a tener un tiempo especial con ellos, porque es donde Él le va a anunciar su obra final, que sería su muerte, ¿no? Y ahí podemos entender o buscar tres aspectos que yo vi. En realidad encontré 8, pero hoy no lo vamos a ver. En otro tiempo, si quieren, me invitan y continuamos. Pero 3, por cuestiones de tiempo, que los resumí y los saqué en esta mañana para poder verlo, ¿sí? Seguramente algunos de nosotros hemos recibido alguna herencia, en mi caso aún no, o anhelan recibir una herencia. Muchos de ustedes oran porque, como en las películas, vieron que les llega la carta y usted recibió, no sé, un terreno, un vehículo, algo, ¿sí? Ropa, joya, propiedades y demás. Pero algunos también hemos recibido herencias que no tienen valor económico, sino emocional, ¿sí? Me acuerdo cuando me casé, mi mamá me regaló una billetera que era de mi abuelo, que se la había regalado mi abuela cuando se casaron. Mi abuelo era correntino, mi abuela santafesina, y le había regalado una billetera de cocodrilo, de piel de cocodrilo. En esa época se usaba, ahora no lo digo porque más de algún activista me va a matar, y tenía unos bordes en oro, enchapado en oro, ¿no? Y ese fue el legado que mi mamá guardó, y bueno, cuando me casé me lo dio, ¿no? Por eso hay cuestiones de herencia o legados que nos dejan, que son cosas queridas por nosotros y fundamentales también, ¿no? Pero acá podemos ver al Señor Jesús, y eso es lo que está en el corazón del Señor de Juan 13 al 16, ¿no? Como les dije, se acaba su ministerio y Él pasa del capítulo 13 al 16 con sus discípulos, teniendo un tiempo especial con ellos. Todo ocurre en un par de horas. Vamos a leer en el aposento alto, ¿sí? La última noche anterior a la crucifixión de nuestro Señor. Hora antes de morir, Jesús le da a sus discípulos su testamento, le habla a ellos y tiene un tiempo muy especial, que también es para nosotros. Y el Señor le dice: esto es lo que le estoy dejando, ¿no? Y esta es una herencia que les deja a ellos y una herencia que nos deja a nosotros como hijos de Dios, ¿sí? No solo podemos adaptar o tomar estas palabras para su discípulo, sino también aplicarlas a nosotros, ¿sí? Y si nos preguntamos muchas veces qué es lo que obtenemos aparte de la salvación como cristianos, bueno, hermanos, grábense, y lo están grabando, Juan 13 al 16, van a ver innumerables cosas que el Señor nos dejó. Y es emocionante ver lo que el Señor Jesús va a declarar en cada punto, ¿sí? Por eso hoy vamos a considerar 3 cuestiones solamente, ¿sí? Y en las cuales podemos ser estimulados para dar gloria y honra a nuestro Señor Jesús. Y si estás mirando por primera vez y escuchando este mensaje, también es bueno ver los beneficios que nos da el Señor siendo sus hijos. Y lo vamos a ver registrado en cada uno de los pasajes que vamos a ir salteando, ¿sí? Regalos que el Señor Jesús nos da a nosotros, que me ha dado a mí y sé que también a cada uno de ustedes. Para poder entender un poco el contexto, ¿sí? Lo que está pasando alrededor del Señor, Él está con sus discípulos, ¿sí? Sabemos que la hora de morir del Señor llega,
Él ha anunciado muchas veces su muerte a sus discípulos con anterioridad, y también en el Antiguo Testamento sabemos que ha sido anunciado, pero ciertamente Él les va a decir a sus discípulos, este es el momento, la hora llegó, ¿no? Y vemos ahí en Juan, vamos a buscar, vamos a leer, Juan 13, 31 y 32, ¿sí? El Señor Jesús les va a decir que ese era el momento de dar gloria a Dios, y Él mismo sería glorificado. Bueno, ¿de qué manera? En la cruz, dando su vida por nosotros. Y la palabra de Dios dice así en San Juan 13:31, dice, entonces cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y enseguida le glorificará, ¿sí? Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo a vosotros, a donde yo voy, ustedes no pueden venir, ¿sí? Jesús les va a estar dando un mensaje bastante duro para sus discípulos en ese momento. ¿Sí? Él le dice, a donde yo voy, ustedes no pueden venir. Y yo me pongo en el lugar de cada uno de los discípulos y pienso en esto, ¿sí? Tengamos en cuenta que ellos estuvieron viviendo 3 años con el Señor, ¿sí? El Señor fue todo para ellos en esos 3 años. Él estuvo a su lado, sanaron enfermos, les dio de comer, pagaron impuestos, ¿se acuerdan de aquel pez? ¿Sí? No conocían otra manera de vivir, otra forma. No consideraban ellos no tener al Señor a su lado. Entonces, ellos ven eso y el Señor dice, donde yo voy ustedes no pueden venir. Porque el Señor los alimentó, les enseñó. Cuando ellos necesitaron consuelo, ¿se acuerdan con Pedro? Él les dio. No habían conocido otra provisión, otro sustento que no sea el Señor Jesús apoyando su vida totalmente, ¿sí? Seguramente ellos habían analizado, pensaron que Jesús vendría al reino una vez que Él sería crucificado, ¿sí? Pero el Señor Jesús le va a estar hablando y le va a estar diciendo, donde yo voy ustedes no pueden venir. Y en ese momento los discípulos se derrumban. Ahora lo vamos a leer bien para poder entender, ¿sí? Inclusive Pedro le dice, Señor, que nunca pase tu muerte. Pero ahora vamos a ver cómo reaccionan ellos ante esta noticia. Juan 13:36. Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy no puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Y Pedro le dijo, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Le dice el apóstol, ¿no? Y Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo, sino hasta que me hayas negado 3 veces, ¿sí? Pedro le dice, Señor, ¿a dónde vas? ¿A dónde es que vas? Te queremos seguir, queremos ir con vos. Voy a dar mi vida por vos, ¿no? Pedro no quería saber a dónde él iba, sino cómo llegar con el Señor. Entonces Jesús le responde, ¿sí? A Pedro y le dice, no me podés seguir, Pedro. Pedro insiste, hasta ofrece su vida y es algo muy noble de él, de parte de él, ¿sí? Pero podemos ver que ahí el corazón de ellos no se imaginaban una vida sin el Señor. Pero vamos a ver la respuesta que el Señor le da a ellos. Pasamos al capítulo 14. Y el Señor le va a estar diciendo 14:1, no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. ¿Sí? Jesús les anuncia que Él se va y ellos se desmoronaron. Entonces Él le dice, oigan, no se turbe vuestro corazón, no estén tristes, ¿no? Y vemos que Tomás reacciona de igual manera, 14:5, vamos a ver. Y le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? ¿No? ¿A dónde vas, Señor? ¿Cómo podremos saber el camino para llegar a ti? ¿Sí? Y ahí el Señor le va a estar comentando una verdad hermosa que sabemos. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. También miremos el versículo 27, ahí de Juan 14:27. Y el Señor nuevamente va a saltear y le dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no las doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Le va a volver a hablar a ellos, ¿sí? Estaban con miedo, estaban perdidos y Jesús lo nota eso y lo ve, ¿no? Porque era su consuelo. Pero el Señor le dice, no tengan miedo nuevamente, ¿sí?
Salteamos al capítulo 16. Con la misma idea, sigue el Señor. Acuérdense que esto surge en horas, ¿no? En las cuales el Señor le va a estar hablando. 16, 5 y 6 vamos a leer. Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? Antes que os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. El Señor Jesús nos da a entender que ellos estaban tristes, ¿sí? Y me llama poderosamente la atención que ellos, al verlos, el Señor con angustia, ¿no? Cómo reacciona el Señor al querer consolarlos, cómo hoy en día nos consuela, ¿sí? Y si nos ponemos en el lugar de los discípulos, yo me pongo a pensar cómo nos sentimos cuando perdemos un familiar o un ser querido, ¿no? Ellos estaban de igual manera, ¿no? Sin rumbo, nublados, pero el Señor Jesús en su amor, en su bondad, en vez de ocuparse de su propia muerte, está ocupado en el corazón de sus discípulos y hablándole en cada uno de los versículos que estuvimos leyendo, ¿sí? Y lo que les dejaría a ellos de consuelo y también a nosotros, ¿sí? Les dice: me voy, pero esto les quiero dejar, porque si no me voy no van a recibir estas cosas que vamos a leer más adelante. El punto es que ellos reciban el consuelo del Señor, ¿no? Y ahora podemos ver ¿qué herencia recibimos de parte del Señor? En los 3 puntos que le dije esta mañana para poder considerar. Y lo primero que podemos considerar en esta mañana es la prueba de su amor, ¿sí? Gustavo nos adelantó algo en la cena y nos habló acerca de esto, pero podemos ver la prueba de su amor. El Señor Jesús le demuestra a ellos la prueba de su amor y es algo simple que todos sabemos: Dios es amor, y en la escuelita lo primero que cantamos, ¿sí? El primer versículo que aprendimos es Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Sabemos que Dios es amor. Es más, en nuestro templo, en el fondo, hay un cartel grande que lo único que dice es Dios es amor. Sí, ese es el mensaje central del Evangelio. Pero una cosa es que nos diga que nos ama y otra cosa es que lo pruebe o demuestre. Por eso, si nos ponemos los pies de los discípulos, imagínense en alguien que le estuvo diciendo 3 años que los amaba y de golpe le dice: me voy, ¿no? ¿Cómo nos hubiéramos sentido cada uno de nosotros si fuéramos ellos? Imagínense una persona que nos ame y toda la vida nos esté diciendo te amo, te amo, te amo y de golpe se va. ¿Qué pensaríamos? Este me lo dijo de palabra pero no lo demuestra, no me ama. ¿Cómo puede dejarme? Él sabe cómo me siento y es algo difícil de enfrentar y fue algo difícil de enfrentar para cada uno de ellos, ¿sí? Jesús quería que entendieran eso, que Él realmente los iba a amar. Y podemos ver un ejemplo magnífico, volviendo a Juan 13, un ejemplo magnífico de amor, ¿sí? Que podemos considerar en esta mañana. Vemos que el Señor Jesús, en todo el capítulo 13 en mi Biblia dice: Jesús lava los pies de sus discípulos, ¿sí? Y ahí en el verso 1 dice: hasta antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y acá podemos ver que el Señor los amó a cada uno hasta el fin. Pasamos al verso 4, dice: se levantó de la cena, se quitó su manto y tomó una toalla y se ciñó, ¿sí? Ahí estaban los discípulos cenando con él, discutiendo quién iba a estar a la derecha, quién iba a estar a la izquierda. Lo podemos ver en otro evangelio. El Señor se para, dice, se pone la toalla y comienza a lavar los pies de cada uno de sus discípulos. Una demostración de amor y humildad increíble, en la cual él va a mostrar personalmente que los amaba. Y vemos cómo reacciona Pedro a eso. Verso 5. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaban ceñidos. Ante la ausencia de un siervo que generalmente hacía esto, el Señor empieza a lavar los pies de cada uno de sus discípulos. Y Pedro le dice en el verso 6, entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? ¿Sí? Pedro, ante esta demostración de amor, le dice: Señor, no, vos me vas a lavar los pies, sos Dios en este mundo, ¿sí? Pero el Señor le contesta y le dice en el verso 7, respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después, ¿sí?
El Señor le está demostrando lo que estoy haciendo ahora es una demostración de amor, pero después vas a entender aún una mayor, ¿no? En estos pasajes que leemos vemos una demostración de servicio y de entrega total del Señor hacia ellos y hacia nosotros. Salteamos algunos versículos porque ahí vemos que hay un intercambio con Judas y hoy a Judas le damos respiro, no lo queremos atacar, pero el Señor Jesús sigue con la idea y la acción de servicio y de amar, ¿no? Y Jesús les dice, ¿cómo los he amado? Bueno, a lavar sus pies. Vamos a ver el verso 34 de Juan 13. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo he amado. ¿Cómo los amó? Lavándole los pies en ese momento. Que también améis unos a otros. En esto conocerán que todos sois mis discípulos si tuviereis amor los unos por los otros. ¿Sí? Y qué gran verdad que el Señor nos demostró su amor. Y a ellos también. El Señor Jesús nos ama. Y noten algo, también lavó los pies de Judas. Y el Señor sabía que Judas le iría a engañar, a traicionar. ¿Sí? Él nos ama sin medida, ¿no? Por eso vemos que luego le dice a Pedro, Pedro, después vas a entender bien. Y vemos en Juan 15 que su amor no termina solo allí. 15:12, vamos a leer. Este es mi mandamiento, que améis unos a otros como yo es amado. Jesús regresa al mismo tema, para que tengamos en cuenta, ¿sí?, que realmente Él los amó y nos amó a cada uno de nosotros. Pero Jesús le dijo algo a Pedro en el capítulo 13, que más tarde te voy a demostrar mi amor. ¿Y cuál es su demostración de amor? Les va a decir, al poner su vida por ellos y por nosotros. Porque dice la palabra de Dios que ninguno tiene mayor amor que el que pone su vida, ¿sí? Jesús, el Señor, demostró su amor con la humanidad muriendo en la cruz por nosotros, ¿sí? Que nosotros, al mirar nuestra humanidad, no la amamos de igual manera. Pecamos, fallamos muchas veces, no lo obedecemos, pero qué gran realidad que el Señor no cuestiona eso, ¿sí? Y podemos grabar en nuestros corazones cómo el Señor nos amó, ¿no? Y nos dejó parte de su legado, de su herencia, aquí plasmado en estos versos. La muestra de su amor, y paso mi vida o entendiendo que el Señor me ama, así como Emmanuel es, ¿no? Y es una hermosa promesa que podemos grabar para cada uno de nosotros, que somos amados por Él. Y Él dio al máximo, ¿sí?, su vida por nosotros. En segundo lugar, la segunda herencia o legado que podemos ver, que leemos acá y le deja a sus discípulos, es la esperanza del cielo, ¿sí? Hoy el hermano decía que compartimos la cena por obediencia al Señor, recordándole, ¿hasta cuándo? Hasta cuando la hagamos personalmente en su presencia, la adoremos. Pero el Señor le va a dejar a ellos y a nosotros la esperanza del cielo. Vamos a leer ahí en Juan 14, 1 y 2, de 1 al 3, perdón, y dice así la palabra de Dios. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Sí? Qué hermosa realidad y promesa que podemos ver en nuestro Señor. Jesús no solamente demostró su amor sacrificial muriendo en la cruz, sino que juntamente con esa salvación nos da una esperanza de que Él nos está esperando, ¿sí? Que un día estaremos junto a Él. Y acá quiero resaltar, hay algunas Biblias de versiones modernas que a mí mucho no me gustan, soy más de la antigua, ¿sí? Ahí donde dice moradas, hay algunas versiones que dicen mansiones, ¿sí? No tiene nada que ver, porque no habla la idea, no va a haber un loteo en el cielo para cada uno, ¿sí? No es la idea. El Señor dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, y yo voy a preparar ¿para qué? Para que estemos junto a Él. La idea de la antigüedad, de la época en donde vivían, ¿sí?, para entender el contexto de por qué el Señor dice esto, no era como vivimos hoy día. El padre tenía una casa, un lugar, y los hijos iban casando, iban construyendo alrededor. Bueno, hoy en día algunos también construimos atrás o adelante, ¿sí? Pero eran numerosas familias, entonces iban construyendo alrededor y todo surgía en el centro del seno de ese hogar, ¿sí? Compartían alimentos y la vida de ellos pasaba en familia continuamente, y el padre
era el que dirigía todo eso. Por eso el Señor va a estar dando esta idea de que Él nos prepara nuestra morada y Él es el centro, ¿sí? Pues dice, voy a preparar morada junto a mi Padre. Por eso no se pongan tristes ni se turbe vuestros corazones, porque yo me voy a ir, pero estoy preparando un lugar especial para ellos, ¿sí? Para ustedes. Y es una hermosa promesa que el Señor Jesús nos da, ¿sí? Y podemos hacerla nuestra. El Señor y Dios no guarda secretos, sino que nos revela cómo va a ser todo, literal, y cómo va a ser la vida allí en los cielos. Vemos que dice el verso 3, y si me fuere y os preparé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis, ¿sí? Hermano, en esta mañana, usted y yo creo que realmente debemos ser conscientes de esta realidad, que el Señor está preparando un lugar para nosotros, que conoce a cada uno de nosotros por nombre, dice que conoce hasta nuestros cabellos que ni siquiera nosotros mismos conocemos, algunos menos, ¿sí? Pero qué hermosa promesa que el Señor está preparando lugar para mí. Muchas veces se usa para el cielo, ¿sí? Para los que están estudiando en el Müller ahora, ¿sí? Hay distintas formas de llamar el cielo, ¿sí? País, paraíso, reino, distintas formas, pero qué lindo título que le pone el Señor, la casa de mi Padre. Es lo más emocionante que podemos anhelar, estar junto al Padre. Nosotros en el AMBA hace tiempo que no voy a la casa de mis padres, ¿sí? Porque nuestro hijo tiene un tema inmunitario que no podía salir, y mi mamá también, ella tuvo un cáncer, Dios la sanó, por la gloria de Dios, y hacía tiempo que no veíamos. La semana pasada fuimos, luego de 200 días, creo que ya vamos, ya perdí la cuenta, y pude ir a la casa de mis padres, y uno siente, ¿sí? Ese amor fraternal y ese extrañar, pero que nosotros realmente podamos anhelar, ¿sí? Y tener en cuenta que no solo nos mostró su amor, sino que nos da la seguridad que un día vamos a habitar junto a Él. Y para ir concluyendo, en último lugar, el más importante legado que el Señor nos pudo haber dado es el Espíritu Santo, ¿sí? Leemos ahí en Juan 14:15, dice, si me amáis, guardáis mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, ¿sí? Hace poco en la iglesia estuvimos estudiando el Espíritu Santo, porque muchos de los hermanos libres no tenemos esa costumbre por miedo a que nos traten de carismáticos, ¿sí? Pero qué hermoso es saber que la tercera persona de la Trinidad habita en nosotros. Y el Señor se ocupó de eso y le va a estar hablando a sus discípulos, yo me voy a ir, pero voy a rogar al Padre y Él os dará otro consolador, ¿sí? Y la palabra ahí otro, ¿sí? Podemos resaltar, ¿sí? Que no se refiere a otro distinto, ¿sí? Sino que habla la idea de otro, pero del mismo género, porque sabemos que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. O sea que el Señor le va a estar diciendo, le voy a mandar otro igual a mí, ¿sí? Y esto es de aún más gozo y alegría para nosotros, ¿no? El apóstol Pablo en algunos textos lo llama el Espíritu de Cristo, ¿sí? Y allí la palabra consolador en griego significa paracletos, que si vemos el original, y kletos significa llamar o un llamado, y para es lo mismo que hoy, ¿no? Estar al lado. O sea que el Señor llama a otro consolador para estar al lado nuestro. O sea que Jesús les está diciendo, me voy a ir, pero voy a mandar uno igual a mí, para que more en usted. Y sabemos ahí en Hechos 2, 1:8, perdón, ¿sí? El bautismo del Espíritu Santo, y en Hechos 2, cómo la iglesia ya se empieza a nombrar. Pero debemos tener en cuenta la magnitud de tener el Espíritu Santo morando en nosotros, y con todos sus beneficios. Hoy no lo vamos a nombrar, pero podríamos hablar de dones, de, ¿sí? Los frutos del Espíritu Santo, paciencia, amor, benignidad, mansedumbre, todos ellos, ¿sí? Pero principalmente poder entender lo que el Señor le dice, les voy a mandar un consolador. Seguramente muchos de ustedes en este tiempo han pasado tiempos de angustia, ¿sí? De soledad. Nosotros también en la iglesia tenemos varios hermanos venezolanos y sabemos lo que han escapado y han sufrido y lo que han dejado. Una nación es duro, ya nosotros comemos como ellos, tengo queso llanero,
y tengo arepas, ya las sabemos hacer, ¿sí? Acá en San Martín se consigue ya de todo, pero ha sido un tiempo muy duro para todos. Pero podemos decir que dentro de nosotros mora el Espíritu Santo. Pablo va a decir que somos templo del Espíritu Santo. Por ende, Dios nos da esa fuerza, y permítamelo, Gustavo, no quiero sonar carismático, pero ese poder sobrenatural, porque es Dios morando en nosotros, ¿sí? Por eso el Señor Jesús va a añadir ahí, en el verso 17, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros, ¿sí? Qué hermosa promesa y realidad que el Señor nos mandó a este Consolador, al Espíritu Santo morando en nuestras vidas. Vamos a leer ahí en San Juan 16, 7. Pero yo os digo, ¿sí? Pero yo os digo la verdad. Os conviene que me vaya, porque si no me fuere el Consolador, seguimos con la misma idea, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Señor le dice, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Espíritu Santo no va a venir, el Consolador no va a venir, ¿sí? Por eso cuando predicamos el Evangelio, el Espíritu Santo está obrando allí. Y el Señor lo va a dejar claro. Pero para terminar la idea y la conclusión de este mensaje en esta mañana, para no ser muy extenso, pero para cerrar, 3 ideas fundamentales, ¿no? Cuando podemos ver o miro en Emmanuel la prueba de su amor, me hace querer amarlo al Señor aún más, ¿sí? En correspondencia a su amor. ¿Y cómo lo amo en correspondencia a su amor? A veces es muy difícil, ¿sí? Es muy difícil. Pero Él le respondió, si me amáis, obedecéis mis mandamientos, ¿sí? Si me amáis, obedeced mis mandamientos, siendo obedientes al Señor y teniendo en cuenta que Él lo dio al máximo. Y el viernes hablaba con los hermanos, muchas veces le damos lo que nos sobra a Cristo. Y no debería ser así porque Él lo dio todo. Lo demostró con sus discípulos y lo demuestra con nosotros. Por eso me pregunto, ¿cómo podría corresponder a ese amor? Y el Señor nos responde, y le responde a ellos, si me amáis, deben obedecer mis mandamientos. Cuando veo que Él me dio la esperanza eterna del cielo y tengo fe que el Señor va a ser así, que está preparando lugar para mí, no sé hasta cuándo, si hoy nos venga a buscar, mañana, no lo sabemos, pero Él está preparando un lugar para mí, ¿no? Y pienso y analizo, debo vivir como un ciudadano del cielo en este mundo, ¿no? Y el Señor, en otras palabras, nos va a decir que debemos ser sal y luz en un lugar que no hay luz, es toda oscuridad, ¿sí? Por eso debemos tener en cuenta, y yo analizaba para mi vida, si el Señor me amó, tengo que obedecer sus mandamientos. Si soy un ciudadano del cielo, debo traer un poco de ese cielo a este mundo y vivir como tal, ¿sí? Nosotros vivimos como argentinos, si vamos a otros países, llevamos la cultura, ¿sí? A todo el mundo le encanta la cultura, o como dije recién, absorbemos la cultura de muchos venezolanos que también tenemos hermanos en Cristo aquí en nuestra iglesia, ¿sí? Y viven, ellos tienen la bandera, siempre que nos conectamos al Zoom, la bandera venezolana y la argentina atrás, porque son ciudadanos venezolanos viviendo en este mundo. Bueno, nosotros somos ciudadanos del mundo, del cielo, perdón, y debemos vivir como tal. Y por último, cuando veo que el Espíritu Santo mora en mí, hay varias cosas que no debemos hacerle, ¿sí? Como mentirle, como entristecerlo, no apagar el Espíritu, sino dejar que Él actúe en mi vida, sabiendo esta herencia que nos dio el Señor Jesús. Invaluable, ¿no? Invaluable. Si leemos cada pasaje de la Biblia, podemos ver toda la obra del Espíritu Santo, no tiene valor alguno. Por eso, si tenemos en cuenta este tipo de herencia que nos dejó el Señor, muchas de nuestras vidas, nuestro diario andar sería cambiado. Deberíamos vivir con gozo sabiendo que el Señor nos da distintas herramientas y son suficientes para vivir en un mundo caído, perdido por el dolor, y ahora lo vemos, un simple virus que ni siquiera lo podemos ver muchas veces en microscopio, colapsó todo el mundo, ¿sí? Un mundo angustiado y débil. Pero el Señor nos da suficientes herramientas en los versos que acabamos de leer y ver, ¿sí?
Por eso el Señor dice que en Cristo somos más que vencedores y nos da las herramientas suficientes para tener una vida con gozo, ¿sí? A pesar de las circunstancias que nos rodeen. Y voy a terminar con una frase que leí en un comentario, no sé si es de Purgeon o algún hermano de aquellas épocas, ¿sí? Pero debemos vivir y teniendo en cuenta que somos simples peregrinos, camino al hogar celestial. Somos simples peregrinos en un mundo que no es nuestro, camino a nuestro hogar celestial.